Perdone. Permítame un segundito. Qué pena con ustedes. Muy bien. Hoy vamos a ver el tema, la primera parte, de las disposiciones y las configuraciones. ¿Cómo así, hermana Yu? Si no vamos a ver sobre santuario. Sí, vamos a hablar sobre santuario, pero resulta que hablando de santuario, el Señor a nosotros nos enseña en Ezequiel, perdón, un momento, se me pasó, nos enseña en Ezequiel 43:11 que tanto forma como contenido es importante estudiar en el santuario. Ezequiel 43:11, el contexto de Ezequiel 43:11 es una visión que el Señor le está dando a Ezequiel acerca de la casa de Dios. Y esta casa de Dios, nosotros sabemos que a Ezequiel se le mostró más que santuario, como se le dio a Moisés en el desierto, a Ezequiel se le mostró el templo. En algunas partes el templo de Jerusalén porque era donde él oficiaba y la mayor parte del tiempo eran visiones acerca del santuario que hay en el cielo. Entonces, en esta casa de Dios el Señor, en Ezequiel, en el libro de Ezequiel 43, versículo 11, encontramos esto. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, o sea, si Israel, si los judíos, porque recordemos que para la época de Ezequiel ya existía la división del norte, el norte de los judíos, perdón, el norte Israel, el sur los judíos, y Ezequiel vivió la deportación a Babilonia. Entonces todos los judíos fueron llevados a Babilonia y la mayoría de las visiones el Señor se las entregó a Ezequiel en Babilonia, en la deportación de Babilonia. Dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Mira que están ahí en rojo. Debemos conocer el diseño de la casa, su disposición, o sea, dónde estaba, cómo estaba dispuesto en comparación con los elementos exteriores, sus salidas, sus entradas, qué pasaba por la puerta, qué salía por la puerta, todas sus formas, todas sus descripciones, cada uno de los elementos internos tiene algo importante que hablarnos. Todas sus configuraciones, es decir, las maneras como están posicionadas las cosas, tienen algo que decirnos. Todas sus leyes. Y dentro de las leyes no solamente está la normativa del santuario, sino todas las fiestas que están alrededor del santuario. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Es interesante aló, aló, aló. Disculpe, es interesante este versículo bíblico porque aquí me está diciendo pongan por obra. ¿Cómo así? Si aparentemente me están diciendo de algo estático, un santuario, un lugar, ¿cómo un lugar podemos nosotros colocar por obra? Claro, ese lugar tiene unas reglas, tiene unas configuraciones, unas descripciones, unas formas, unas disposiciones, un diseño, una entrada, una salida, que me están diciendo algo personal. Me están mostrando algo para la salvación, me están mostrando algo para que yo modifique también delante del Señor la conducta y yo pueda poner por obra todas las enseñanzas que el Señor me da con respecto al santuario. La Biblia, desde que inicia el Génesis hasta que termina Apocalipsis, me habla a mí de santuario. Recordemos que cuando nosotros estudiamos en el primer día la razón de ser de por qué el Señor mostró el santuario, dentro de las razones de ser es porque Dios quiere que nosotros podamos recuperar la santidad perdida. Y para poder recuperar la santidad perdida, el Señor mostró un camino, mostró una ruta. Y por esta ruta debemos nosotros atravesar, caminar para que el Señor finalmente me dé esa santidad que nosotros perdimos en el Edén. Entonces, al analizar Ezequiel 43:11, la conclusión para mí es que todo con respecto al santuario es importante. Nada se desecha, nada se queda por alto. Todo tiene una enseñanza. Entonces, empecemos hablando un poco acerca del diseño, ¿sí? Eh,
Éxodo 25, 8, 9 me dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a lo que yo te muestre, le dijo Dios a Moisés. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. A pesar de que el santuario nosotros lo podemos encontrar en la Biblia, perdón, en internet, cuando buscamos en el internet acerca del santuario, lo encontramos como tabernáculo de Moisés. A pesar de que tenga ese nombre, santuario de Moisés o tabernáculo de Moisés, no es de Moisés. Fue Dios quien le mostró a Moisés el diseño. ¿Por qué, queridos hermanos? Bueno, nosotros estudiamos la semana pasada lo que dice Hebreos 9:24, que dice que Dios entró al santuario no hecho de mano, sino figura del verdadero, es decir, no hecho de mano, que es figura del verdadero, perdón. El que fue hecho de mano, el que se construyó en el desierto, es una figura del verdadero santuario que está en el cielo. Primero fue el santuario del cielo y después el santuario terrenal. Entonces el terrenal tenía que ser un modelo del santuario celestial, razón por la cual el diseño es de Dios. El diseño es de Dios, hermanos, porque el santuario era una maqueta, una forma gráfica que representaba el camino de nuestra salvación. ¿Quién trazó el camino de nuestra salvación? Fue Dios. Nosotros no trazamos ese camino. Por lo tanto, el diseñador de esa maqueta que mostraba la salvación sí o sí tenía que ser el Señor. Muy bien. Dentro de ese diseño, bueno, ahí mostramos, era modelo del verdadero, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y lo tercero en ese diseño es que era móvil, era móvil. El Señor no dejó el santuario para dejarlo estático. Tanto es así que cuando el santuario es destruido y andaba el arca de Dios sin santuario, andaba en tiendas, y por esa razón el rey David decía, ¿cómo es posible que los otros reinos tengan grandes templos para sus ídolos falsos y nosotros que tenemos al Dios verdadero, nuestro Dios verdadero no tenga un templo, sino que el arca de Dios tenga que andar de tienda en tienda? De pronto David no entendía la importancia de que fuera móvil, pero el diseño del santuario era móvil, no era estático. Cuando David en su corazón quiso hacer el santuario, mire lo que le dice el profeta Natán. Segunda de Samuel 7, 4, 6 dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Fíjense, el hecho de que el Señor anduviera con el pueblo de Israel, el hecho de que fuera móvil, muestra una dinámica, muestra algo movible. El Señor quiere nosotros acompañarnos donde nosotros vayamos, a sus hijos, a los que estamos consagrados con Dios. Él quiere estar con nosotros donde nosotros vamos. En cambio, el diseño estático de un templo cambiaba toda la mecánica de lo que Dios nos quería enseñar con un diseño móvil. Ni el templo más exquisito del mundo, tal como lo construyó Salomón, y dígase de paso, no fue David quien lo construyó porque David le decía al Señor que sus manos estaban manchadas de sangre. Recordemos que David fue un hombre de guerra. David fue un hombre de guerra. Yo recuerdo una vez que David eh, quitó 200 prepucios de los miembros viriles de los filisteos para entregárselos al rey Saúl, para poder tener a su hija en matrimonio. Entonces sus manos estaban manchadas de sangre.
razón por la cual el Señor no le permitió a David hacer el santuario, se lo permitió fue a su hijo Salomón. Y el templo que hizo Salomón, David le dejó la materia prima al rey Salomón. Y el rey Salomón también consiguió otra materia prima y contrató a los mejores artesanos. Y era exquisito el templo de Salomón, tan exquisito que hasta un día la reina de Saba vino a visitarlo para ver cuáles eran las maravillas que se decía de Salomón de su sabiduría y para ver ese maravilloso templo que él había mandado a construir en honor de Dios. A pesar de que era maravilloso el templo de Salomón, ni toda la gloria de Salomón puede contener al Dios de Israel. Toda la gloria de los palacios antiguos o de los palacios modernos, ninguna de la gloria de ninguno de los palacios puede compararse con la gloria del palacio que tiene Dios en el cielo. No tiene comparación. Nos quedamos excesivamente cortos frente a la bondad del cielo. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, el Señor no necesita una habitación con nosotros, porque el Señor, la habitación que quería tener con nosotros era un acompañamiento especial que nos tenía a nosotros, porque el Señor, la morada del Señor actualmente no es en la tierra. Llegará un momento en que el trono de Dios, la capital del reino, esté en la tierra. Eso está a futuro, eso no es presente. Razón por la cual Dios no estaba de acuerdo con los templos, era el plan original de Dios era dar un tabernáculo móvil, un santuario móvil que acompañara al pueblo de Israel. Fíjense ustedes, ¿de dónde salió la materia prima para la construcción del santuario? Vamos a tener aquí algunas lecturas. Éxodo 12:35. Hermana Elsie, no sé si puede usted leer Éxodo 12:35. ¿Quién entregó los materiales de construcción? Bueno, Éxodo 35 del 4 al 9. Vamos a pedirle el favor a nuestro hermano Miguel. Miguel, si nos puede tener esta lectura. Éxodo 35, 4, 9 y Éxodo 35 del 20 al 29. ¿A quién usó Dios para diseñar y trabajar? Entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Ramiro, Éxodo 35, 30, 35 y eso 35, 30 al 35, ¿sí? Empezamos con la primera lectura. Elsie, querida, Éxodo 12:35. ¿De dónde salió la materia prima para la construcción del santuario? Elsie, ¿sí me estás escuchando? Sí, Ya. Éxodo 12:35, Reina Valera, la palabra de Dios dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dijo gracias al pueblo, y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Muchas gracias, querida Elsie. Amén. Queridos hermanos, la materia prima salió de las alhajas de los egipcios. Miren la palabra que se utiliza la Biblia aquí. Dice, despojaron. Despojaron. Increíble. Es decir, usted tiene una posesión y lo despojaron de su posesión. Los egipcios, recordemos de que habían pasado por un grave momento. Ellos habían perdido a los primogénitos en el pueblo, había mucho dolor. Recordemos que los pueblos pasados tenían una costumbre que tal vez ni aún los paganos de nuestro tiempo tienen. En la antigüedad, cuando ellos pasaban por diferentes catástrofes, ellos en su corazón creían de que era uno de sus dioses quien estaba enojado. Entonces ellos acostumbraban a dar ofrendas a los dioses para calmar y aplacar la ira de los dioses. Entonces ellos veían que por razón del que fue el Dios de Israel quien les trajo esa tragedia de la muerte de sus hijos, así es que ellos de su propia cuenta empezaron a regalar al pueblo de Israel para que ellos ofrecieran sacrificios y entregaran esas ofrendas al Dios suyo para aplacar su ira porque ellos no querían perecer. Ya habían muerto sus primeros hijos, ellos no querían que sus otros hijos perecieran, así es que por eso ellos entregaban oro, entregaban plata, entregaban todo lo que
el pueblo de Israel pidió y lo que no pidió también lo entregaban para que se lo ofrecieran a su Dios para aplacar la ira de su Dios. Y de esa manera el pueblo egipcio fue generoso entregando no solamente oro, porque no fue solamente oro lo que entregó, oro, plata, bronce, metales, también entregó madera de acacia, también entregó, ¿cómo se llama esto? Telas preciosas, lino, púrpura, carmesí, entregó también unos cueros de animales que en esa época eran también muy apreciados, como era el cuero de tejón, o sea, la piel de tejón y piel de otros animales, que todo esto fue utilizado en la construcción. Entonces, ¿de dónde salió la materia prima para la construcción del santuario? Salió de lo que tenían los otros pueblos, ¿sí? Pero a pesar de eso, el pueblo de Israel fue generoso porque los egipcios se lo entregaron a los israelitas, ¿sí? No fue el Señor quien dijo, perdón, no fueron los israelitas quienes eran poseedores, porque fue el Señor mismo quien le proveyó a los israelitas la materia prima. Pero cuando se iba a presentar, cuando se fue a erigir el santuario, Moisés dio la orden, Dios le dio la orden a Moisés para que Moisés hablara al pueblo y el pueblo entendió que eso que los egipcios le dieron al pueblo no era de ellos, era de Dios. Así es que ellos de manera generosa fueron y presentaron la ofrenda ante el Señor. Vamos a hablar un poquito más de eso a continuación, pero primero vamos a contestar esta pregunta. ¿Quién entregó los materiales de construcción? Hermano Miguel, Éxodo 35 del 4 al 9 y Éxodo del 35 del 20 al 29. ¿Qué dice? ¿Quién entregó los materiales de construcción? Amén. Vamos a leer. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice, piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Verso 20. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes de toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabras. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Esta ha sido la lectura. Amén. Muchas gracias, amén. Yo voy a Muchas leer gracias. Éxodo 35 del 30 al 35. Dice así. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad,
Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, y en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en el labrado de piedras de engaste, y en el tallado de madera para trabajar en toda clase de obra de arte. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como perdón, Aholiab. así como, sí, Aholiab, hijo de Asim, Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que tengan toda obra de arte y de diseño y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Amén. Amén. Muchas gracias al hermano Miguel, al hermano Ramiro que nos han tenido esta lectura del Señor. Muy bien. ¿Quién entregó los materiales de construcción? El pueblo de Israel entregó los materiales de construcción, pero miren qué cosa tan interesante. El pueblo de Israel recibió estos materiales de los egipcios y ellos se lo entregaron al Señor. Aquí hay una lección para nosotros en nuestro tiempo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque de Dios nosotros recibimos todo. Los alimentos que están en nuestra mesa salen de la tierra, que es el único, Dios es el que creó el proceso del crecimiento de las plantas, de cómo crece un fruto, de cómo crece una hortaliza. Es Él quien diseñó eso y es Él quien lo suple para que nosotros lo podamos tener en nuestra mesa. Es Él quien permite para nosotros el trabajo, el empleo, para que nosotros podamos sustentar a nuestra familia. Es Él quien nos ha dado prácticamente todo el aire que nosotros todavía no podemos diseñar para todos los seres humanos. Es Él quien nos los ha dado. Es Él quien dio el amor para poder tratar a nuestra familia, para poder tener una interrelación propicia con nuestros hermanos. Él fue Él quien lo ha dado. Él es quien ha dado todas las cosas maravillosas que tenemos y a veces nosotros somos remisos y tacaños para poder devolverle a Dios. La obra crece, el sistema que dejó el Señor para que crezca la obra es el sistema de diezmos y de ofrendas. Y mire cómo nosotros somos a veces tan ávaros que pensamos, ay, no, es que esto es mío, yo no lo puedo dar todo para que el pastor coma, para que el pastor se rasque la barriga. No, eso fue lo que estableció el Señor. Sea que ellos estén haciendo lo correcto, sea que estén haciendo lo incorrecto, lo cierto es que nosotros no somos jueces de eso, el juez de ellos es Dios. ¿Sí? Y nosotros tenemos que llegar con nuestros diezmos, tenemos que llegar con nuestras ofrendas para que pueda crecer la obra, porque eso no es para ser humano, eso es para el Señor y usted lo entrega pensando que es para el Señor. Entonces, fíjense aquí cómo el pueblo fue generoso entregando una ofrenda para Dios. El pueblo fue generoso entregando de lo que tenía para el Señor. También aquí hay una bendición muy especial. Estas dos personas que el Señor capacitó para que trabajaran en su obra, Bezaleel y Aholiab, perdón, Bezaleel y Aholiab. Bezaleel de la tribu de Judá y Aholiab de la tribu de Dan. Fíjense cómo les dio Dios unos talentos, pero cuando lo colocaron al servicio del santuario fueron unos dones, fueron unos regalos que el Señor que ellos colocaron al servicio de Dios, porque fue Dios quien le colocó esos talentos. El Señor a usted, querido hermano que me está viendo en este momento, el Señor le ha colocado unos talentos especiales que usted tiene que ponerlo al servicio de Dios en su obra. Ay, hermana, es que no me tuvieron en cuenta para los cargos de la iglesia este año. Querido, déjeme decirle que el talento que usted tiene es con o sin cargo dentro de la iglesia. En la iglesia los cargos son limitados, pero la obra de Dios es ilimitada. Usted puede tener un trabajo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. De hecho, la mayor parte de los talentos están diseñados para ser puestos, colocados al servicio de Dios fuera de las cuatro paredes,
porque las cuatro paredes nos limita. En cambio, la obra de Dios, hay una obra de Dios que se hace fuera de las cuatro paredes y hay mucho más que hacer por fuera. ¿Cuántas personas no necesitan de que nosotros seamos siervos para entregarles la palabra del Señor por fuera de las cuatro paredes de la iglesia? De lo que nosotros llamamos iglesia, pero que realmente es templo, porque iglesia somos nosotros los seres humanos. Entonces, fíjense, queridos hermanos, cómo había bendición en el levantamiento del santuario, porque fue Dios quien suplió de todo, de materiales, de materia prima y también de la materia humana. Tan diferente cuando se construyó el templo de Salomón, porque cuando se construyó el templo de Salomón, uno de los descendientes de este muchacho llamado Aholiab, uno de los descendientes se llamaba Hiram. Hiram era descendiente de Aholiab por parte de madre, pero era por parte de padre, era de Tiro, o sea, tenía su padre era pagano, su madre era israelita. Y Aholiab en su corazón no tenía el mismo, Hiram no tenía en su corazón el mismo espíritu de su ascendiente Aholiab. Aholiab lo hacía sin cobrar nada porque era para el Señor. En cambio, Hiram empezó a pedir un salario altísimo y eso generó un conflicto con los otros que estaban construyendo ahí el templo y le tocó a Salomón entregar mucho dinero. Fue una obra costosa también por el dinero que a Salomón le tocó entregar. Algo excesivo pidieron los trabajadores del templo y ahí se perdió la bendición, dice el espíritu de profecía. Entonces, fíjense ustedes cómo el entender que Dios nos dio los dones, Dios nos dio los talentos, coloquémoslo al servicio del Señor. A veces usted sabe tejer, a veces usted sabe cocinar. Ay, pero yo lo único que sé hacer es cocinar. Bueno, cocine para el Señor. Prepare ricos alimentos para poder entregarlo a los necesitados de un lugar. Entonces, fíjense en estos preparativos cuántas enseñanzas no tenemos nosotros. Muy bien. Pasamos a una segunda parte. El santuario, hablando ya de la constitución, hablando del diseño constitutivo, tenía dos elementos. El atrio, que se demarca aquí de color azul, y el tabernáculo, que se demarca de color rojo. Esas son las dos partes constitutivas del santuario, el atrio y el tabernáculo. En una encuesta yo siempre pregunto, el santuario tiene dos partes, mencione las dos partes del santuario. La gente pone lugar santo y lugar santísimo. Queridos hermanos, lugar santo y lugar santísimo son las partes constitutivas del tabernáculo, que es esta tienda de color rojo. Dentro de la tienda está el lugar santo y lugar santísimo, pero el santuario propiamente dicho es el atrio y el tabernáculo, ¿sí? Atrio y tabernáculo, muy bien. Démonos cuenta de algo. Éxodo 25, Éxodo, los capítulos del 25 al 39, nos muestra cómo se realizaron, cómo se fabricaron los elementos del santuario y también muestra la consagración del clan de la tribu de Leví, especialmente del clan de Aarón, para que pudiera ejercer sacerdocio dentro del santuario. Del capítulo 25 al capítulo 39, toda esa gama de capítulos nos muestra cómo fue que se levantó cada uno de los elementos del santuario. Pero Éxodo 40, que es el que vamos nosotros a tener como referencia, nos muestra cómo fue el levantamiento del santuario. Recordemos que el capítulo 43, versículo 11 de Ezequiel nos dice que todo es importante, por tanto, el levantamiento también es importante. Hermano Miguelito, ¿puede usted seguir la lectura de Éxodo 40? Vamos a empezar con Éxodo 40, leyendo desde el versículo 1, a ver qué nos dice la Biblia, cómo se levantó el santuario. ¿Qué dice el versículo 1 de Éxodo 40? Luego Jehová habló a Moisés diciendo, es el versículo 1, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. ¿Hasta qué versículo leo? Hasta el 3. Ok. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo.
Muy bien. Gracias, hermano. Miren qué cosa tan interesante. ¿Es importante que Dios dé el día del año? Claro que sí es importante. Recordemos que el Señor le dijo a Moisés que el primer día del mes de Abib iba a ser el comienzo del comienzo del mes, el comienzo del año. De manera que aquí estaban comenzando el año con el levantamiento del santuario. O sea, como para lo que nosotros es el 1 de enero, para ellos es el 1 de Abib. Entonces, el 1 de enero, a veces nosotros empezamos con nuestras resoluciones. Ay, estoy gordita, voy a dejar de comer harinas, voy a dejar de comer esto, porque este año mi resolución es adelgazar. Bueno, la resolución para el pueblo de Israel es, este año nos vamos a consagrar. Por lo tanto, el primer día del año se levantó el santuario. Y lo curioso es que se levantó de adentro hacia afuera. No se levantó de afuera hacia adentro, no fueron las cortinas lo primero que se colocó de adentro hacia afuera. Nos está diciendo el relato bíblico que lo primero que se colocó fue el arca de la alianza. Este mueble que podemos ver nosotros aquí diagramado era de madera de acacia, que sabemos que la madera de acacia es perenne y la madera de acacia es una madera amarga que no le entran bichos porque es amarga. Entonces fue construido de madera de acacia y recubierta de oro puro. Todos los elementos que estaban dentro del tabernáculo eran de oro puro y los que estaban en el atrio ya eran de bronce y de plata y bronce. Pero este arca de la alianza pertenecía a uno de los muebles dentro del tabernáculo, era de oro puro y fue lo primero que se colocó. Este arca de la alianza, vamos a ver posteriormente cuando ya empecemos a hablar un poco más acerca de lo que significa cada mueble, pero así rápidamente. En este arca de la alianza, el Señor llegaba y se posaba su gloria sobre el arca de la alianza. De manera que este arca de la alianza es una representación del trono de Dios, pero dentro del lugar santísimo. Recordemos que no es que existan dos tronos de Dios, es que hay un trono de Dios para diferentes lugares dependiendo de la función del trono de Dios. Hay un mueble que representa el trono de Dios en el lugar santo y hay un mueble que representa el trono de Dios en el lugar santísimo. Es el arca de la alianza, la del lugar santísimo. Y fíjense que tenían dos querubines labrados a martillo encima del propiciatorio. El propiciatorio es esa tapa que nosotros observamos que está en el arca. Es esa tapa, se llamaba propiciatorio y encima habían dos querubines con una ala, se cubrían el rostro, con el otro ala se tocaban unos con otros. Miraban, sus rostros miraban hacia el propiciatorio. Entonces este arca especial estaba allí. ¿Y qué querrá decir que primero Dios colocó el arca de la alianza? El arca de la alianza representa a Dios mismo. La presencia de Dios estaba allí y había una luminiscencia que se llamaba la Shekinah, la presencia de Dios en el arca. ¿Qué quiere decir? Que primero es Dios. Como el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El primero es Dios, el primero de los mandamientos tiene que ver con Dios. Fíjense ustedes, Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios primero siempre. ¿Por qué? Porque Dios fue quien gestó la salvación. No fuimos nosotros quienes después que pecamos sentimos la necesidad de salvación. No, fue Dios desde antes de la fundación del mundo quien creó la necesidad de la salvación humana. Salmos 81 dice que Dios habita entre querubines. Hermano Miguel, no sé si nos pueda leer Salmos 81. Y regresamos después para Éxodo 40. Ya. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Muy bien. Entonces fíjense cómo la presencia de Dios es resplandeciente. Cómo primero fue la luz del Señor.
Cómo ese resplandor del Señor es primero, gracias hermano Miguel. El carácter de Dios se refleja en su ley. Ahí dentro de este arca estaban los 10 mandamientos. Dentro de las tantas cosas o dentro de las cosas que existían dentro del arca están los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos muestran un carácter, el carácter de su ley. El carácter de Dios se refleja en los 10 mandamientos que estaban dentro del arca. Dentro del arca también estaba la vara de Aarón que reverdeció, de manera que el poder de Dios hace brotar la vida. Es Dios el dador y sustentador de la vida. Y también dentro del arca estaba el maná. Y dése cuenta que el maná es que se representa desde el punto de vista del Señor, que su presencia vital es sustento para nosotros. Es Dios quien sustenta cada elemento vital que existe sobre la tierra. Entonces, Dios es vida, Dios es poder, Dios tiene un carácter. Esos elementos de Dios se pueden ver en el arca de la alianza y es lo primero que nosotros debemos contemplar ¿cómo se llama esto? En la salvación, lo que nosotros debemos anhelar alcanzar, debemos querer alcanzar que vivir por el sustento de Dios, por su presencia vital en nuestra vida. Vivir tratando de que nuestro carácter pueda llegar a la estatura de Cristo. Eso no lo logramos nosotros, lo hace el Espíritu, pero nosotros colocamos la disposición. Debemos vivir pensando que su ley es perfecta y que es agradable para nosotros. Entonces, lo primero en la salvación es el arca de la alianza. Fíjense ustedes. Dice que se colocó un velo. ¿Por qué ese velo? ¿Por qué ese velo? Hermano Miguelito, ¿qué dice Isaías 59:2? Bien. Dice, pero vuestras iniquidades, a ver, no sé si estoy abierto el micrófono, sí. Sí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es, amén. El velo es porque nosotros pecamos. Entonces quedó el Señor velado. Recordemos que ni siquiera los sacerdotes podían acercarse al arca de la alianza. El Señor le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que solamente una vez al año, y eso en una ceremonia especial. Entonces, ese velo representa esa separación que hay entre el hombre y Dios desde que el hombre cometió pecado. Ese velo es esa separación entre el hombre y Dios. Y cuando se rompió ese velo por la muerte de Jesús, quiere decir que se abrió esa separación. Ya no había separación porque el Señor con su carne, con su muerte, abrió el camino para llegar al Padre. Eso representa la muerte de Jesús y ese velo que se rasgó de arriba hacia abajo, como si una mano divina lo hubiese rasgado. Pero el velo representa esa separación que hay entre el hombre y Dios. Entonces, fíjense que primero estuvo el arca de la alianza, después el velo. Después que sigue diciendo el capítulo 40, hermano Miguel. A partir del 4, sí. Sí. Meterás la mesa y pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Sí. Eso es hasta el 4, el 5. Sí. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Muy bien. Muchas gracias, hermano Miguel. No, así. Sí. Entonces, después que se colocaron los elementos del lugar santísimo, se colocaron los elementos, se puso el velo y se colocaron los elementos del lugar santo. Y después que pasó eso, el Señor mandó a que se colocaran las cortinas que recubrían todo el lugar y que colocaran la cortina de la entrada. Entonces el lugar santo y santísimo, el lugar santo santo, o sea, el Kadosh Kadoshim, que nosotros llamamos,
lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. El arca del testimonio estaba en el lugar santísimo. Recuerden que estaba separado por un velo. Entonces, el arca del testimonio, el arca de la alianza estaba en el lugar santísimo. Entonces, ese lugar santísimo lo dividía un velo del lugar santo. Y en el lugar santo tenemos el velo, la mesa de los panes de la proposición, que es la primera, la que nosotros observamos aquí con mi cursor, que tenía 2 cornisas. Después vamos a ver un poco más las especificaciones de cada mueble, que tenía 2 hileras de panes, 6 en cada hilera. Tenía también un incienso aromático, tenía también una jarra, un utensilio que contenía vino. También en el lugar santo vemos este mueble de 7 brazos tan famoso, tan icónico de la cultura hebraica, llamado la menorá o candelero de 7 brazos. Y también encontramos el incienso, el altar del incienso, 3 muebles importantes en el lugar santo. Y un mueble importante en el lugar santísimo. Hermana, lo único que había en el lugar santísimo era el arca de la alianza. Bueno, la respuesta es no. En el arca de la alianza también, y eso lo vamos a ver después, el Señor mandó a colocar el libro, la Torá, o sea, el libro de la ley fue colocado en el lugar santísimo también. Muy bien. Entonces, el tabernáculo, que es esa tienda recubierta que nadie podía ver por dentro, tenía lugar santísimo, lugar santo. Y cada uno de los lugares tenía sus propios muebles. La especificación de los muebles lo vamos a estudiar en otra ocasión, lo vamos a estudiar mañana, Dios mediante. Entonces, fíjense ustedes, este es el tabernáculo. ¿Por qué Dios mandó a levantar primero el tabernáculo? ¿Por qué Dios mandó a levantar primero el tabernáculo? ¿Qué nos dice, hermano Miguel? Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Dice, y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muy bien, está hablando de Cristo, ¿cierto? Hermano Así Miguel, es. amén. Hermano Miguel, ¿qué había antes de la fundación del mundo? Antes de que el mundo existiese, ¿qué existía ya? El tabernáculo en el cielo. Muy bien. Que antes de que el mundo fuese creado por Dios, existía el cielo. Existía Claro. el cielo. Y aquí me están diciendo de que el plan de salvación se gestó primero en el cielo antes que en la tierra. Porque Amén. aquí este versículo está diciendo que desde antes de la fundación del mundo se hizo el sacrificio del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Sabemos que es Jesús. Entonces, antes de que llegara Jesús a la tierra, antes de que se fundara el mundo, ya había un plan de salvación en el cielo. Por lo tanto, podemos nosotros en un sentido antitípico decir que el tabernáculo representa el cielo, el plan de salvación gestado en el cielo. Por eso en el levantamiento primero se levantó el tabernáculo, porque primero el plan de salvación estuvo en el cielo. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, era necesario que en ese levantamiento estuviera primero el cielo, porque primero es el cielo y después es la tierra. Entonces, vamos con el capítulo 6, hermano Miguel. ¿Qué dice 46? Éxodo 46. Bien. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Muy Eso bien. dice el verso 6. Sí, amén. Queridos hermanos, luego que el plan de salvación se gestó en el cielo, había algo importante del plan de salvación que era necesario mostrar en la tierra. Dense cuenta ustedes cómo cuando pecó Adán y Eva, la primera promesa que le dio a Adán y a Eva fue la promesa de un Mesías. Y acto seguido,
el Señor, aparte de la promesa que le dio del Mesías, dice Génesis 3:21. ¿Qué dice, hermano Miguel? Génesis 3:21. Ok. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Bueno, por la lectura que nos tiene el hermano Miguel, fíjense ustedes cómo en el Edén, esas túnicas de pieles se da por la muerte de un animal que es el cordero. Es decir, que en la tierra el primer elemento para alcanzar la salvación que dio Dios fue la muerte de Jesús, la representación de la muerte de Jesús a través de la muerte del primer cordero que mató a Adán. Fue la mano de Adán, el cuchillo de Adán quien mató ese cordero. Ellos no sabían que era la muerte y pudieron ver la muerte allí, porque Jesús se puso en sustitución de la muerte que ellos debían haber pasado. Porque en Jesús se cumplen dos condiciones, que Dios es amor y que Dios es justicia. Lo que él dice se cumple, pero él no quería que Adán y Eva vivieran la última muerte porque recién estaban creados, quería darle una oportunidad a la raza humana. Entonces, el plan de salvación se gestó primero en el cielo y en la tierra. Lo primero del plan de salvación es el sacrificio de Cristo. Es lo más importante en la tierra. No que lo demás no sea importante, todo en el plan de salvación es importante, pero lo más importante en la tierra es el sacrificio de Cristo. ¿Estos dos elementos son importantes? La respuesta es sí. ¿Saben por qué, hermanos? Nosotros repetimos como lo hacen los evangélicos, como lo hacen los pentecostales. Ellos dicen que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente, fue un acto suficiente para nuestra salvación y redención. Y nosotros decimos, ojo, y a veces nosotros repetimos eso, ojo, que eso no es de ese modo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue completo y suficiente para el perdón de nuestros pecados, pero no es completo y suficiente para nuestra redención. ¿Por qué? Porque hay dos partes. Una que hizo Cristo en la tierra y otra que está haciendo Cristo en el cielo. Para nuestra redención, el sacrificio de Cristo en la cruz fue una parte. Y la otra parte es la que está haciendo en este momento en el santuario celestial, porque Cristo es sumo sacerdote. De alguna manera, allí radica la diferencia con los hermanos de otras denominaciones. Ellos no estudian santuario, ellos no le dan importancia a la investidura de Cristo como sumo sacerdote. Nosotros que sí estudiamos santuario, nosotros sabemos que Cristo es sumo sacerdote y que su ministerio en el santuario celestial es tan importante como el acto que hizo en la cruz. Tiene doble importancia. Hay una doble función de Cristo. Cristo tuvo un ministerio en la tierra que fue con su muerte, ¿sí? Fue la cúspide de su ministerio, y tiene un ministerio en el cielo que es tan importante como lo de la cruz. Lo dice Ellen White, lo dice el espíritu de profecía. Entonces, estos dos elementos, el cielo y la tierra, es importante porque muestra el ministerio de Cristo. ¿Qué sigue diciendo el 7, hermano Miguel? Amén. Dice el versículo 7. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Muy bien. Cuando veamos las especificaciones de cada mueble, vemos cómo esta fuente representa el bautismo. Entonces, entre Cristo y el cielo debe haber primero creer y después ser bautizado. El bautismo nos consagra a nosotros en ese camino de salvación, es ese matrimonio que hacemos con el Señor para una vida que empieza en formación en el Señor. ¿Qué más dice, hermano? Verso 8. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Muy bien. ¿Qué representa de pronto en este modelo que estamos viendo hoy la cortina? Hermanos, el plan de salvación se dio para todo ser humano, pero no todos los seres humanos se acogen a ese plan de salvación.
El plan de salvación se dio a todo ser humano, pero dejó instituido el Señor la iglesia para poder propiciar ese plan de salvación. Esas cortinas que se colocaron alrededor del santuario, que tenían de medida 100 codos por 50 codos, están representando, están demarcándome la iglesia como institución importante para gestar la salvación de los seres humanos. Cuando usted ingresa por la puerta, ingresa por Cristo y también ingresa a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El grupo de personas que se reúnen, que se organizan para gestar la salvación de otras personas. Entonces, esa cortina me está mostrando de alguna forma, en un sentido antitípico, a la iglesia. Está demarcando un lugar, es decir, la salvación está dada a todos los seres humanos, pero esa cortina me está mostrando que la iglesia ya no es todos los seres humanos, ya no es el mundo abierto, ya es una institución que está gestando la salvación de los seres humanos, la iglesia. Entonces, fíjese, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Por eso el tabernáculo fue primero. La salvación se gestionó primero en el cielo y luego en la tierra. Hebreos 9:24 y 26 nos muestra que el santuario terrenal es la figura del verdadero. Y primero de Pedro 1, del 19 al 20, que lo yo también el hermano Miguel me muestra que el Cordero de Dios murió, pero desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, primero se gestó la salvación en el cielo. Fíjense algo, hablemos un poco acerca de la configuración y con esto terminamos en el día de hoy. ¿Cómo se ubicaba en el plano cartesiano el santuario en la tierra? El santuario se ubicaba de la siguiente manera. En el este la entrada quedaba en el este. De manera que las personas entraban por el este y para poder caminar hacia el occidente, tenían que darle la espalda al sol. Ezequiel 8:16 nos da una muestra. Dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Es decir, la espalda de ellos no estaban de espalda al sol, sino que tenían la cara hacia el sol, tenían la cara hacia el oriente. Ezequiel 8 me muestra las abominaciones, es el contexto de las abominaciones que cometió el pueblo de Israel, razón por la cual el Señor permitió que los babilónicos destruyeran el templo. Entonces me está diciendo que 25 varones. ¿Por qué 25? Porque eran los 24 sacerdotes que oficiaban durante el año y el sumo sacerdote. 24 sacerdotes que oficiaban durante el año y el número 25 era el sumo sacerdote. Dense cuenta que si nosotros estudiáramos santuario, no existirían tantas discusiones teológicas acerca, por ejemplo, de los 24 ancianos. Los 24 turnos de sacerdotes nos dan una muestra de los 24 ancianos. Dense cuenta cómo esos 24 sacerdotes que oficiaban 2 semanas al año, oficiaban dentro del lugar santo. Entonces, si nosotros entendiéramos eso, no existirían 3, 4, 5 teorías acerca de quiénes son esos 24 ancianos. Estuviéramos un poquito más conscientes de quiénes son los 24 ancianos. Amén. ¿Cierto? Entonces, y ese tema lo vamos a ver después. Muy bien. Entonces, aquí que vemos que era abominación que ellos estuvieran dándole la cara al sol. ¿Por qué, queridos hermanos? El sol representa, es el ícono más grande de la apostasía y de la idolatría pagana. Todas las culturas, absolutamente todas las culturas paganas adoraban al sol. El sol era el culto idolátrico más difundido por Mesopotamia y por todas las culturas. Es más, cuando ustedes saben que los indígenas que llegaron acá a América salieron de allá, de la tierra de Babel, por la época de Nimrod, cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel,
de ahí entonces ahí sí empezaron a ser nómadas y a migrar por todo el mundo y de allí vinieron hasta nuestra América. De manera que los incas, los aztecas, los mayas, los arahuacos, los taironas, todos los indígenas tienen dentro de su adoración la adoración al sol. Todos adoraban al sol. ¿Por qué? Porque venían ¿de dónde? Venían de Babel y en Babel se adoraba al sol. Entonces, todos los sistemas idolátricos tienen la adoración al sol. Por lo tanto, el entrar al santuario primero tenían que dar la espalda a sus ídolos. Dar la espalda a su ídolo para poder adorar a Dios en su santuario. Querido amigo, ¿cuál es tu ídolo actual? ¿Tu ídolo es el dinero? ¿Tu ídolo es tu esposa, tu esposo? ¿Tu ídolo son tus hijos? ¿Tu ídolo es el internet? ¿Tu ídolo es la música? Si tú has colocado personas o cosas por encima de Dios, has colocado un ídolo. Y tienes que darle espalda a aquello que es tu ídolo. No que vas a dejar de hablarle a tu madre, a tu padre si es tu ídolo. No es que vas a dejar de hablar a tu hermano, a tu hijo si es tu ídolo, no. Pero darle espalda es, hay que dejar a un lado ese ídolo para empezar a mirar primero a Dios. Primero a Dios. Y el darle espalda al ídolo y primero a Dios nos muestra el camino verdadero hacia la santidad. El camino verdadero del santuario nos ayuda a recorrer ese camino que nos lleva a la santidad. No podemos nosotros caminar en caminos de santidad si tenemos ídolos. Dejemos primero atrás nuestros ídolos y caminemos camino de santidad. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos. Hemos terminado casi que a tiempo. Tenemos 12 minutos de más. Vamos a terminar Amén. con una oración y pasamos a las preguntas, ¿sí? Y aquí nos va a colaborar muchísimo el hermano Miguel, los comentarios extras que tenga también el hermano Miguel. Le cuento que, le cuento que ahí sí, las referencias son los libros de historia, ¿sí? Los libros de historia nos muestran que todos los tecas, los mayas, los indígenas vienen de Babel. Bueno, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia en Génesis número 9, vamos a buscar Génesis, o creo que 11, voy a buscar Génesis 11, cuando el Señor frauda los planes que tenían estos primeros poderosos que querían hacer un nuevo orden mundial, querían hacer un orden mundial diferente y el Señor fragua sus planes. El Señor entonces les dice, el Señor le había dicho a Moisés, creced y multiplicaos, llenad la tierra, le dijo la misma orden a Noé que le dio a Adán. Y el Señor le dijo llenar la tierra y ellos no querían llenar la tierra, ellos se quedaron en un solo lugar. Entonces tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron del oriente, porque primeramente el Señor los mandó a Noé, lo mandó a que llenara la tierra, pero ellos salieron y se quedaron. Hallaron una llanura en la tierra de Sinai y se establecieron allí. Eso iba en contra de los planes de Dios, ¿sí? Entonces pasó lo de la Torre de Babel. El Señor confundió allí los planes que ellos tenían y dice el versículo 11:9, dice, Jehová dice, y desde allí los esparció sobre toda la faz de toda la tierra. O sea que el versículo 9 nos da evidencia que a partir de la Torre de Babel salieron los seres humanos a diferentes lugares a llenar la tierra. Y como recordemos que Adán y su familia estaban concentrados en la Mesopotamia, después que vino el diluvio, que quedó Noé y su familia, fueron los encargados de llenar la tierra. Los libros de historia no nos van a mostrar lo de la Torre de Babel y que fue a partir de Noé quien se llenó la tierra, porque los libros de historia tienen otras teorías con respecto a cómo el origen de cada ser humano. Pero la Biblia nos dice que fue aquí, fue a partir de Babel quien se extendieron los seres humanos y llenaron la tierra. Y los libros de historia sí nos muestran de que cada una de las culturas adora al sol. Primero se haya puesto
se haya puesto Muy el bien. lugar santísimo, ¿ya? Y yo vi que aquí había una analogía con lo que era la construcción de la tierra. O sea, no la tierra, sino la creación aquí en la tierra. Y cuando el Señor creó en la tierra, el Señor crea la tierra, lo primero que hace y dice fue la luz, ¿verdad? Entonces dice aquí, y fue la luz fue, alumbró, o sea, alumbró de luz las tinieblas. Entonces yo veo aquí cómo es que el Señor es tan organizado que en nosotros siempre nos manda a ver la luz, ¿ya? Porque sin luz no hay creación, ¿verdad? Yo asociaba también cuando a un niño nace, se le dice dio a luz, ¿verdad? Una madre dice dio a luz a su hijo. Y en esto de la luz, el versículo de Éxodo, de Génesis 1, ¿verdad? Entonces yo veo cómo es que se organiza. Si estoy equivocado, me corrige, hermana. Con respecto también acá a los habitantes, para mí, digamos, fue nuevo saber que que venían de Mabel, Muchas gracias, hermana Olga. ¿Lo puede usted explicar? En realidad es una parte del sacrificio. Comienza, bueno, aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero Él está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo, como Muy nuestro bien. abogado. Muy bien, hermana Olga, muchas gracias. Vamos a preguntarle a la hermana Elsie. Hermana Elsie, ¿el sacrificio de Jesús en la cruz fue completo y suficiente para qué? Bueno, hermanita Yusi, yo pienso que para mí sí fue completo porque son dos cosas diferentes. El sacrificio para el perdón de nuestros pecados fue Ahora uno sí. y la redención está tomado de la mano, pero es otra cosa la redención. Muy bien, el sacrificio de Jesús en la cruz fue completo y suficiente para el perdón de nuestros Del pecado. pecados, pero no para nuestra redención. Para nuestra redención son dos partes. Ujú. Una obra que hizo Jesús en la tierra y una obra que está haciendo Jesús en el cielo. En el cielo. Ojo con eso, porque nuestros amigos evangélicos, pentecostales, bautistas dicen que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente y ahí se acabó toda la salvación. Ojo con eso. Nosotros sabemos que eso fue una parte. La otra parte es la que está haciendo Jesús en el cielo. Ellos no estudian santuario, nosotros sí estudiamos santuario, ¿sí? Y como estudiamos santuario, sabemos que el ministerio de Cristo que está haciendo actualmente es tan importante como el ministerio de Cristo que hizo Jesús aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Ojo con eso. ¿Por qué, hermana? Porque entender eso nos da una vista amplia acerca de lo que es la salvación. Ellos dicen salvos. Aceptamos a Jesús, somos salvos y permanecemos salvos. Pero nosotros decimos, no, aceptamos a Cristo, somos salvos, pero si perseveramos hasta el fin, somos salvos. Y la perseverancia el todos los días nos permite andar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no solamente nos da a nosotros justificación, sino que nos da santificación. Porque justificación y santificación al final dan redención. La Biblia dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, somos justificados cada vez que pedimos perdón por el pecado, pero el Espíritu Santo debe transformarnos para quitar ese gusto por el pecado. ¿Qué iba a decir, hermano Ramiro?